Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Como viene en el manual. El día de hoy tenemos un invitado especial en materia de seguro social. Si gustas presentarte. Claro que sí, buenas tardes. Mi nombre es el contador de público Daniel Álvarez. Vamos a hablar un poco de los temas de salario base, cotización, dictamen en materia de IMSS y en materia de pensiones. Muy bien, así es. Son los temas ahorita que vamos a tocar. Primero, si quieres comenzar con lo que es el salario base de cotización. Muy bien, empezamos con el salario base de cotización en materia del IMSS. Nos encontramos en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Nos habla qué es el salario base de cotización. Hay que tener muy claro que no es lo mismo el salario base de cotización que el salario diario integrado, ¿va? Empezamos con la etimología del salario base. Como su nombre lo dice, es la base para determinar las cuotas que va a pagar el patrón del trabajador. En primer lugar, nos dice que todo aquel pago que se le haga al trabajador por remuneración de su trabajo va a contar al salario base de cotización, excluyendo algunos temas como lo son los premios por puntualidad y asistencia, lo que son las herramientas de trabajo, la PTU, los vales de despensa, entre algunos otros conceptos que por ahí nos marca la propia ley. Así es. Aquí, bueno, como motivo adicional nada más es desde que el empleado comience a laborar, en la empresa hay que empezar a integrarle el salario. Así es. Sí, porque si no, muchas veces también me pasa en la práctica que el empleado ya tiene 2 años, 3 años y hay que recordar que cada año el factor cambia. Entonces, el salario base de cotización ya no va a ser similar al del primer año. Entonces, nada más aquí también, ahorita vamos a platicar un poco acerca de esa integración. Hay que estarle modificando acorde a la antigüedad del trabajador el salario base de cotización. Pero sí, desde que entra el trabajador hay que integrar los conceptos. Primero identificar qué conceptos se les van a pagar, ¿verdad? Y luego, ya los tengo identificados, ver cuáles de esos conceptos van a integrar para el salario base de cotización y cuáles se excluyen. Ya teniendo identificado esos dos, entonces sí, hacer el cálculo correspondiente de acuerdo al salario base que va a tener y las percepciones que va a recibir de esos conceptos, ¿verdad? Porque hay algunos que van a grabar, pero pues hay un tope, que también si excedes el tope hay que también integrarlos a la totalidad. Entonces, no sé si quieres mencionar un poco cómo es la integración. Sí, mira, para la integración tenemos 3 supuestos, que es el salario fijo. Este está compuesto por el salario que recibe el trabajador por su trabajo, más aunado el aguinaldo, que son los 15 días de base que tenemos. Así es. Y la porcentaje de la prima vacacional, que es el 25% del salario. Eso se consideraría como un salario base fijo. Así es, así es. ¿Correcto? Entonces vamos a la parte que es lo variable. Todo aquello que reciba el trabajador que no está excluido en el artículo 27 va a integrar al salario. ¿Cómo lo vamos a determinar? Se determina cuando el trabajador ya tiene tiempo en la empresa. Es más fácil porque se toman los datos del bimestre anterior. Así es. Por ejemplo, horas extras, premios de producción, cualquier concepto que no esté excluido, lo vamos a tomar para la base de cotización. Y aquí, bueno, si el trabajador laborara los domingos, por decir, se considera como un concepto fijo. ¿Por qué? Porque va a ser durante todo el ejercicio, aparentemente, salvo que no cambien las políticas laborales, entonces también se integraría la prima dominical considerando todo el año, o sea, los domingos de todo el ejercicio, ¿verdad? Si llegara a cambiarse, como tú lo mencionas correctamente, se debe hacer el ajuste bimestral solamente y el siguiente bimestre, si ya no lo logró, regresarle esa percepción y a volverle a calcular el salario base. Correcto. ¿Verdad? Eso es lo que normalmente en la práctica sí te ha pasado que, bueno, yo creo que a todos, que no se les hace la integración correcta, alguna revisión del seguro que te hayan ahí detectado esas situaciones y las consecuencias que te han ocasionado. Las consecuencias pues ya sabemos que vienen de acuerdo a las revisiones que hace el IMSS y las multas y el trámite que se tiene que hacer, eso es lo más laborioso
por no hacer correctamente las aportaciones al seguro cuestión del salario base de cotización. Sí, pues bueno, es muy complicado luego no hacerlas correctamente, porque el seguro es una línea muy delgada. Ya lo hemos platicado en podcasts anteriores con Ángel y con varios invitados también, que al seguro y al SAT hay que tratar de, en la medida de lo posible, no ser tan cuadrados, por así decirlo, pero sí hacer las cosas correcto, como viene en la ley, porque sí te genera muchas consecuencias. Luego, por ahorrarte 10, 15 pesos, te generan consecuencias de multas realmente cuantificables. Entonces no hay necesidad en ese sentido. Si llevas tus papeles de trabajo correctamente, pues no tendrías por qué meterte en eso. Y hacerle entender al patrón que pues al final del día cierta porcentaje de esa erogación que él va a hacer, pues lo va a poder deducir, ¿verdad? Hacerle entender eso. Una, que es obligación de los patrones. Es eso, o sea, de entrada. O sea, no es que optas o no optas por hacerlo, no. Es obligación integrar correctamente y enterar al seguro las cuotas, así como al Infonavit. Otra, es un derecho para el trabajador. ¿Por qué? Porque eso también juega para una pensión en un futuro de él, que ahorita también es un tema que vamos a tocar, ¿verdad? Hacerle entender esas dos partes. Y la tercera más importante, que el día de mañana él se puede jugar un capital considerable financiero por no hacer bien los cálculos y el entero de las aportaciones, ¿verdad? Sí, desgraciadamente aquí en México hay patrones que no les interesa las repercusiones, dicen, me voy a aventar el tiro, pero realmente al final el que se lo avienta es el contador o el abogado que se dedica a este tipo de materias. Fíjate, si por ahí le llegamos al patrón, pudiera hacer que funcione. Porque decirle, ¿sabe qué? El día de mañana va a tener que pagar 50, 60, 70 mil pesos a un abogado por hacerle un cálculo o hacerle que pague unas retenciones ahorita de 10 mil pesos, 15 mil pesos. Pues, ¿qué prefiere? ¿Pagarle después los 70 mil o pagar ahorita correctamente los 10 o 15 mil que una parte va a deducir? O sea, es asustarlo un poco en ese sentido de las consecuencias, a lo mejor sí yéndonos al extremo para que él también vea las consecuencias finales de no hacer correctamente eso. Y pues bueno, también los contadores, aquí el tip nada más, hacerle ver eso al patrón. O sea, la labor de un contador pues no es obligarlo tampoco, ¿verdad?, a que pague, pero sí es hacérselo ver, las consecuencias que tiene y hacer los cálculos correctamente. Que ya el aventarse el tiro o el riesgo sea del patrón totalmente, es un negocio al final del día, ¿verdad? Entonces sea el tiro de él y ya nosotros pues ya le advertimos vía correo, una reunión física de las consecuencias que se lleva. Sí, igual sería mejor plantearlo en un contrato de servicios profesionales para que ahí quede sentado, firma autógrafa de los dos que se den por enterado de que en dado caso de que llegue a esta situación, pues el contador ya no tiene la obligación o el, vamos, de hacer el trabajo. Sí, la responsabilidad solidaria se quita, o sea. De hecho, yo he visto en las asesorías y en las que yo he realizado, se hace un memo donde se ponen las salvedades o los detalles que determinas y al final se hace esa observación, que cualquier problema va a ser repercusión del patrón nada más. Y el contador en este caso o el asesor pues queda deslindado de toda responsabilidad. Así es. Pero bueno, volviendo un poco, retomando al tema, no sé qué otro acerca del salario base de cotización. Bueno, ahí viene otro factor que sería el factor variable. Teniendo los factores fijos y teniendo repentinamente estos factores variables, estaríamos entrando un factor mixto. Va en estos, y es poco el mismo procedimiento del segundo, donde se tienen las variables, se hace el cálculo, pero aquí hay una cosa muy importante. Se toma el factor del salario base más el factor de integración del 1.0452 del primer año, de lo que corresponde a prima vacacional y aguinaldo. Ahí se hace el factor 1.0452. De los variables se le tendría que sumar totalmente el monto de la percepción. Sí, y en el variable ya no es un factor como tal. No es un factor. El factor nada más es para lo que integra, fijo por ley. Y todo lo variable se hace una cuantía bimestral. Y luego se hace una cuantía diaria, que es la que se le agregaría a la integración del salario base por el 1.452, y eso es lo que te daría como salario base mixto, por así decirlo, o variable. ¿Verdad? Sí, y ahora cuando es un trabajador nuevo, ¿qué pasa? Bueno, cuando es un trabajador nuevo, se debe considerar lo que pudiera tener en el bimestre que va a correr para poder hacer esa variable
y poder determinar las cuotas correctamente. En eso, cuando es un trabajador nuevo, no sé, a lo mejor va a haber conceptos que no, pero conceptos que sí. ¿Crees más conveniente que se haga la integración anual para dejar un factor fijo? ¿O crees conveniente hacer los cambios ante el seguro bimestrales? Bimestral. Es lo mejor hacerlo bimestral para Ujú. que todo tengas un factor correcto, correctamente determinado, ya que puede variar en el año. Exacto. Si tú dices, en el año va a tener tantas horas extras, pero si tiene más o si tiene menos, pues ya te afectaste o ya estás afectando al Seguro Social, Exacto. que puede caer una revisión Fíjate. por la determinación de Así las es. cuotas. Perdón, ahí me tocó en cuestión de prima dominical, Ujú. que una empresa que yo asesoraba me dicen, ¿sabes qué? Yo integro la prima dominical a todos. Ok, no, está bien. ¿Sí lo trabajan todos? Me dice, no. No lo trabajan todos y no todos lo trabajan todos los domingos. Todos los domingos. O sea, puede que un mes sí los haga venir y al otro mes los descanso y al otro mes sí vienen y así. Pero yo lo integro para ya no meterme en problemas. ¿Qué me observa? Digo, pues que quizás estés pagando más. O sea, la única observación que yo te puedo dar, que estás bien o que estás mal, no. Porque Sí, no. realmente ahí no va a salir una afectación al seguro. Pero sí estás pagando o enterando cuotas de más. Así es. Me dice, bueno, pero ¿crees que sea conveniente hacerlo así? Le digo, si tú decides hacer ese desembolso, pues sí, no hay ningún problema. Si te quieres ahorrar el estar enviando los cambios bimestrales, las modificaciones y eso, pues bueno, puedes hacerlo. Al final no es mucho en cuantía lo que estás pagando de más y tampoco estás afectando al seguro. Pero obviamente, si ya lo quieres hacer en días, pues sí, vamos a decirlo, en horas extras, no sé, días festivos, Así cosas es. así, pues ahí sí no tienes forma de hacerlo. O sea, tienes que hacerlo conforme se vayan dando las situaciones. Porque ahí sí puedes afectar al seguro al enterar, cuando trabajó más horas extras, enterar o integrar horas menos.